Muy buenos días, señores participantes. ¿Cómo están ustedes? Esperando que estén en casa bien dentro del contexto que estamos viviendo. Les saludamos a nombre del Hospital 22 Tarapoto desde la Oficina de Capacitación y Telesalud. Hoy con un tema muy interesante, con un médico especialista en geriatría, el doctor Juan Rodrigo Tuesta Nole, quien compartirá con nosotros un espacio académico y profesional sobre temas importantes en el adulto mayor, el tema delirium en el adulto mayor en el contexto COVID-19, agradeciendo también al equipo informático y de comunicaciones, quien hace que esto se haga una realidad y podamos nosotros estar transmitiendo en vivo a través de las páginas del hospital, Facebook y también posteriormente encontrarle en el canal de nuestro hospital, donde ustedes pueden bajar la información. Bueno, agradeciendo de antemano la participación de cada uno de ustedes, agradeciendo también la invitación al doctor Juan Rodrigo, quien muy gustosamente ha querido acompañarnos a nosotros en nuestra semana de académico científico en nuestra carrera de salud. Le doy la bienvenida entonces al doctor Juan Rodrigo Tuesta Nole, quien hoy nos va a tratar el tema de delirium en el adulto mayor en el contexto COVID-19. Muy buenas tardes, doctor. ¿No se escucha? Hola. ¿Me escuchan ahora? Sí, le escuchamos. Muy buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación al Hospital 22 Tarapoto. En esta oportunidad vamos a hablar un tema muy importante, sobre todo porque tenemos mucho paciente adulto mayor hospitalizado con COVID. Bueno, vamos a empezar la exposición. Ya saben, soy el doctor Juan Rodrigo Tuesta Nole, médico geriatra, que actualmente labora en este hospital. A ver. Primero, antes tenemos que ver las particularidades que va a presentar el adulto mayor con la enfermedad del coronavirus, o también conocida como el COVID-19. Vamos a ver que son personas mucho más vulnerables que los adultos, que los niños. ¿Por qué motivo? Por dos motivos importantes. Uno, la inmunosenescencia, que es un nombre no tan conocido por muchos. ¿Qué quiere decir esto? Que la inmunidad, conforme pasan los años, va a ir disminuyendo. Y vamos a ver las morbilidades múltiples. ¿Qué significa esto? Que el paciente va a tener insuficiencia renal, cirrosis hepática, entre otras enfermedades muy frecuentes en un adulto mayor. Vamos a ver que van mucho más severo. Y esto puede llevar a la muerte en muchas ocasiones del adulto mayor. Vamos a ver acá, por ejemplo, los que nos anteceden como adulto mayor, este va a tener más riesgo de muerte. Formas de presentaciones en un adulto mayor pueden ser silenciosas, o sea, no presentar ningún síntoma, o pueden ser larvadas. Vamos a ver que también va a afectar el estado general del paciente. Puede simplemente perder la funcionalidad, o sea, va a necesitar que otra persona le apoye en hacer las actividades que normalmente él hacía solo. Y también van a desarrollar síndromes geriátricos, como por ejemplo, el más frecuente es el delirium. El delirium, ya, pero en su forma hipoactiva. ¿Qué quiere decir eso? El paciente va a estar
decaído, más tendencia al sueño, inapetente y muchas veces hablando incoherencias o no estando de acuerdo con lo que dice. También otro síndrome muy común en un adulto mayor va a tener riesgo de caer o se va a caer. Y la deshidratación también es muy importante en estos pacientes porque se deshidrata muy frecuentemente y no refieren sensaciones clínicas. Va a presentar fiebre nuestro adulto mayor, pero no es muy frecuente. Así que eso ten en cuenta, ¿ya? Vamos a ver que el adulto mayor va a presentar una tos seca en forma irritativa, no va a ser productiva, va a presentar decaimiento, sensación de falta de aire, el delirium, que ya vamos a hablar más profundamente, y lo que son las caídas, que es muy frecuente en los ancianos que tienen algunas patologías ya coexistentes. Como ya les hablé, diabético, hipertenso, insuficiencia renal, entre otras enfermedades. Vamos a ver, como ustedes están viendo acá, el adulto mayor puede presentar inapetencia o ya no va a tener apetito, no va a oler, no va a gustar, ya no va a sentir el gusto. Es muy frecuente que presenten diarreas y el dolor generalizado. Y para entrar ya a lo que es la definición de delirio, tenemos que saber que el delirio es un síndrome neuropsiquiátrico. ¿Qué significa esto? Nuestro adulto mayor va a presentar confusión, ya va a estar alterado la coherencia y esto puede ser de un inicio agudo. Puede presentar en unas horas o en días. Y el curso es fluctuante. ¿Por qué motivo es fluctuante? Porque va a exacerbarse más que todo en el periodo de la tarde o la noche. Ahí vamos a ver que nuestro adulto mayor va a estar hablando incoherencias o va a quererse sacar las vías o va a querer levantarse de la cama y hacer cualquier otra actividad. Vamos a ver que esta patología se caracteriza por ser un gran síndrome geriátrico y esto es una urgencia médica. Adulto mayor que presenta delirio, o sea, confusión en forma brusca, hay que llevarlo a emergencia. Esto es urgencia médica. Solamente vamos a diagnosticar entre 12 a un 35%. No se diagnostica muy frecuentemente. ¿Por qué motivo? Porque lo vamos a confundir con la depresión o que está haciendo demencia, ¿ya? Y eso hay que tener cuidado. La incidencia va a aumentar conforme pasen los años, conforme el paciente tenga enfermedades subyacentes. En la comunidad, la prevalencia viene a ser un 14%, bajo. Pero vamos a ver que ya a nivel hospitalario, esto va a ir aumentando. Vamos a ver que esto ya puede llegar hasta un 56% y puede presentar más riesgo de complicaciones. Y tener en cuenta que 1/3 de pacientes que están hospitalizados en medicina van a presentar el delirio. La mitad de ellos antes de ingresar a hospitalización y la mitad de ese otro grupo va a ser delirio en la hospitalización. Hay que tener en cuenta. ¿Por qué muchas veces va a ser delirio en hospitalización? Porque el paciente no te va a dormir, porque va a estar en un lugar que no es su casa, no es algo conocido, ¿ya? Y constantemente va a haber bulla y va a estar las luces prendidas, y eso es lo que va a exacerbar un delirio que vamos a hablar más adelante. Otra cosa más, vamos a ver que esto se va a presentar con mayor frecuencia en la UCI, en la unidad de cuidados intensivos.
más que todo cuando están en ventilación mecánica. Un 60-80% de estos pacientes que están en ventilación mecánica van a presentar este tipo de patologías. Otra cosa muy importante es que el adulto mayor que está en emergencia, la prevalencia de presentar este delirio va a ser entre un 10 a un 15%. Eso siempre ténganlo en cuenta. La persistencia va a ser transitoria, ¿ya? Mayormente se va a presentar después del alta hasta un 45% y este puede durar hasta un mes, un 33%, ¿ya? Y eso tiene que ser manejado. Vamos a ver después los manejos que se dan en un adulto mayor. ¿Y cuáles son los factores que van a predisponer para que el adulto mayor presente delirio? Va a ser edad avanzada, que tenga ya antecedentes de demencia, que haga una infección dentro de un hospital, que presente un delirio ya grave y que tenga restricciones físicas. ¿Qué significa restricciones físicas? Que el paciente esté atado tanto en las manos o en los pies. Eso es una restricción física. Vamos a ver que van a presentar 3 tipos de delirio. El hiperactivo, que se presenta entre un 10 a un 12%. Vamos a ver aquí al adulto mayor que está agitado, agresivo, ya queriendo decir incoherencias, se va a retirar las ondas, el tubo, ya la ventilación mecánica, o la sonda Foley que permite la orina. Eso tiene mejor pronóstico, ¿ya? Pero lo que sí es más frecuente es el delirio hipoactivo, que es silencioso. Esto se va a presentar entre un 44%. Vamos a ver que el paciente va a estar decaído, ya indiferente ante las emociones que hay alrededor, va a estar apático, o sea, sin ganas de hacer nada, sin querer hacer nada ante otros estímulos. Esto es mucho más común, más prevalente, más que todo en pacientes que reciben medicamentos psicoactivos. Vamos a ver más adelante cuáles son estos medicamentos. Son no diagnosticados muy frecuentemente, ya 65 o un 85% en pacientes en hospitalización. Se confunden con otras patologías. Y es la que tiene peor pronóstico. Eso hay que tener muy en cuenta. Adulto mayor con delirio hipoactivo, peor pronóstico. Vamos a ver que también se presenta el mixto, que está en un 50%. ¿Qué quiere decir el delirio mixto? Acá el adulto mayor va a presentar ya sea el hiperactivo o el hipoactivo. Es más frecuentemente el hipoactivo en la mañana y el hiperactivo en la noche. ¿Cuáles son los factores asociados a esto? Sabemos que el delirio es multifactorial, pero le vamos a enfocar en lo que es COVID. Vamos a ver que hay factores predisponentes, como por ejemplo, la edad avanzada, que tengan ya problemas de olvido, que tengan problemas de la funcionalidad, o sea, que ya dependan de otra persona, que haya el antecedente de haber presentado ya delirio, de tener enfermedades previas, de tener algún déficit sensorial, o sea, el usar los lentes, el no poder ver, el no poder oír, usar audífonos, ¿ya? Y la polifarmacia. ¿Qué significa eso? Muchos medicamentos que toma el paciente. El alcoholismo, algunos medicamentos psicotrópicos como por ejemplo las benzodiazepinas que muchas veces lo utilizan para dormir cuando tienen insomnio. Eso
hay que tener cuidado porque tiene más riesgo de ocasionar delirio. ¿Cuáles son las benzodiazepinas? El clonazepam, el famoso Neuril, el diazepam, el alprazolam. Hay que tener cuidado con estos medicamentos porque pueden ocasionar delirio en un adulto mayor. Los opiáceos, que mayormente se utilizan para dolores intensos, la malnutrición y la deshidratación también puede ser ya que produzca delirio en un adulto mayor. Estos van a aumentar la vulnerabilidad del paciente y también vamos a tener los factores precipitantes, que son los factores que van a ser en forma aguda. Acá vamos a tener la deprivación del sueño, o sea, el no dejarle dormir adecuadamente, las restricciones físicas, el tenerlo atados de pie y de manos, el utilizar algún dispositivo invasivo, ya sea una sonda nasogástrica, ya sea una sonda Foley, eso también puede ocasionar que aumente el delirio. Enfermedades intercurrentes, como por ejemplo las infecciones, el que te falte el oxígeno, el que tengas mucho falta de oxígeno también te ocasiona esto, el dolor exacerba ya y predispone a presentar delirio en un adulto mayor. La impactación fecal, hay que tener cuidado. El adulto mayor, por lo mínimo, ya tiene que hacer deposición no más de 3 días. Hay que observar las deposiciones en un adulto mayor. Verificar si es que está orinando. Si no, hay que ver si es que está haciendo retención urinaria, que es el globo vesical. Hay que tener cuidado con eso. Y estos van a desencadenar el delirio, ¿ya? Así que hay que tener cuidado con esto. Los factores predisponentes aumentan la posibilidad de presentar delirio y los factores precipitantes ya van a disminuir si es que se trata a tiempo. Acá vamos a ver que los factores predisponentes es la demencia, como estamos viendo en los recuadros, ya la pérdida de la funcionalidad, que tengan muchas enfermedades preexistentes, que sean mayores de 75 años, que usen drogas psicoactivas o que tengan restricciones físicas o que haya un incremento de lo que es la urea. Pero en lo que es en el contexto COVID hay que tener principal importancia entre lo que es el oxígeno y el CO2. ¿Ya? Tener en cuenta eso. Hay medicamentos que van a predisponer a que el adulto mayor presente delirio. Vamos a ver el tramadol, que es muy frecuentemente usado. Vamos a ver que la metoclopramida, que se utiliza para que el paciente haga deposiciones, también puede ocasionar que el paciente alucine. Los antieméticos que se utiliza para los vómitos y las náuseas con el divirinato también ocasionan ya delirio. La ranitidina, muy frecuente, ocasiona delirio. Y los corticoides. Hay que tener cuidado del uso de corticoides, ya, porque tienden a ocasionar delirio en un adulto mayor. Si es que este paciente necesita corticoides, se tiene que dar mayormente en caso de presentar COVID en forma moderada a severa, en hospitalización. No se estén automedicando, hay que tener cuidado. ¿Y cuáles son los corticoides? Ya, la prednisona, la dexametasona. Hay que tener cuidado con eso. Otros medicamentos, como por ejemplo, pacientes que utilizan el levodopa, ya, más que todo para el Parkinson, hay que tener cuidado con eso. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes que va a tener el adulto mayor cuando presenta el delirium? Es la muerte. Después, la demencia. Conforme pase el tiempo, puede presentar demencia.
puede presentar problemas de olvido, ¿ya? Y esta va a tener una recuperación mucho más lenta. Vamos a ver que para hacer el diagnóstico de delirio es netamente clínico. Solamente viendo, evaluando qué problemas tiene el paciente adulto mayor. Cuando no son críticos, se puede utilizar el DSM-5 o se puede utilizar el método de evaluación de confusión, que es el CAN, ¿ya? Pero en su forma corta. Y cuando ya están bajo una monitorización invasiva, bajo pseudoanalgesia o estén en ventilador mecánico, aquí ya se utiliza otra lista de chequeo, ¿ya? Que es para el delirio en UCI y el CAN UCI, ¿ya? Que es modificado para pacientes que están en la UCI, ¿ya? Es el CAN, pero en pacientes en UCI. Y siempre van a tener los parámetros que se tienen que seguir para diagnosticar el delirio. Según los criterios del DSM-5, vamos a ver que aquí el paciente tiene que presentar alteraciones de conciencia o atención, tiene que ser algo agudo, algo brusco y muchas veces fluctuantes. Y las causas pueden ser muchas veces orgánicas. Vamos a ver que el CAN, que es el método de evaluación de confusión, va a necesitar cualquiera de estos 4 características, como por ejemplo, el estado mental va a estar cambiado en forma aguda, ¿ya? Va a estar alterado o muy somnoliento, es algo fluctuante, ¿ya? Vamos a ver la falta de atención, el pensamiento desorganizado, que, por ejemplo, va a estar hablando incoherencias, diciendo groserías, algo que nunca dijo cuando estaba totalmente lúcido. Y el estado de conciencia va a estar alterado. Puede ser somnolencia, puede ser un grado mucho mayor, al sopor y hasta el coma. Aquí ya vamos a ver cuáles son los diagnósticos diferenciales para usar dentro del diagnóstico de delirio. Primero, es la demencia, ¿ya? Pero en demencia, aquí ya importa el tiempo de la enfermedad. Esta enfermedad, como netamente ya se conoce, es algo insidioso y mucho más lento. Casi todo lo que es demencia se diagnostica ya que los síntomas persisten más de 6 meses, ¿ya? Recién ahí puedes decir el paciente sufre de demencia. Y hay que tener en cuenta algo muy importante. No existe la demencia senil. Eso hay que recalcar siempre, ¿ya? Hay varios tipos de demencias, pero no existe la demencia senil. La depresión también puede ser un diagnóstico diferencial, como por ejemplo el presentar disminución del apetito, el sentirse cansado, el que no le guste ya las cosas que le gustaban anteriormente y mucha somnolencia. Eso también es algo parecido en delirio, pero la depresión ya es algo crónico, ya viene de fondo, ¿ya? No es que presente en forma aguda. Y la psicosis funcional es una patología psiquiátrica, o sea, tiene que tener como antecedente esto, ya sea como comportamiento maniático o depresivo, ¿ya? Y otros que son los síndromes amnésicos, ¿ya? Eso hay que tener en cuenta. Acá hay un pequeño cuadro donde vamos a ver que el delirio va a presentar cambio brusco del estado mental, va a haber desatención, alteración de la conciencia, el pensamiento va a estar desorganizado, va a haber una actividad psicomotora alterada y la duración ya es algo crónico. Vamos a ver. A diferencia de las otras patologías, como vemos, la demencia, la depresión, la psicosis, tienen
ya alguna de estas características, pero no en su totalidad. Hay que tener cuidado con eso. ¿Y cuáles son las consecuencias que pueden ser prevenibles? La consecuencia es que el delirio es un predictor de mal pronóstico funcional. ¿Qué significa eso? Que el paciente ya va a necesitar apoyo para casi todas las actividades que hace en la vida diaria. Va a tener menor grado de recuperación, hasta un 40% de las actividades básicas de la vida diaria. Lo que él hace en las actividades, por ejemplo, el lavarse la cara, ir al baño, ya, el levantarse, caminar, esas actividades básicas de la vida diaria. Y las instrumentales para hacer las actividades con su entorno social. Como por ejemplo, el coger la movilidad, irse a algún lado, el pagar alguna cuenta. Eso va a ser peor ya el grado de recuperación. Si es que dejamos que avance el delirio. Va a haber mucho más riesgo de hospitalizar, que esté ahí aumentando los días de cama o los días de hospitalización en un paciente. Aumenta hasta 10 días más de hospitalización. También es un gasto sanitario si no se trata a tiempo, porque el paciente va a estar hospitalizado y eso cuesta. Vamos a ver que también el delirium es un predictor de reintubación hasta 3 veces. Va a aumentar la mortalidad ya al mes a un 15% y a los 6 meses hasta un 20%. Y vamos a ver qué intervenciones se puede hacer. Primero, no farmacológico, que es lo más importante y lo más fácil de hacer. Y esto puede prevenir entre un 30 a 40% que nuestro paciente adulto mayor presente delirio. Acá tenemos los puntos claves, ¿ya? Como por ejemplo, las drogas, los anticolinérgicos o los psicoactivos que van a ser frecuentes. Hay que tener cuidado, hay que reducir o eliminar el uso de estos medicamentos. Manejar lo que es la hidratación, los trastornos hidroelectrolíticos que hay en el paciente adulto mayor. Mayormente el paciente anciano no te va a referir que tiene sed. Puede estar su boca seca, ya, la lengua seca y el paciente no te va a referir nada de eso. Siempre hay que insistirle que tome de 6 a 8 vasos de líquido al día, ya sea agua o cualquier otro líquido. El retiro brusco de las drogas también pueden ocasionar delirio. Por ejemplo, un paciente que utiliza en forma crónica el alprazolam o el clonazepam y que se retire así, eso puede desencadenar delirio. Siempre hay que bajar en forma gradual la dosis de este tipo de medicamentos. Prevenir las infecciones, ¿ya? Investigar día a día, tratar lo que son infecciones urinarias, respiratorias o de tejidos blandos, que es muy frecuente. Evitar el cateterismo si no es necesario. Si el paciente no necesita tener una sonda Foley, que es para orinar, hay que retirarlo, porque eso puede desencadenar ya un delirio. También manejar lo que son los problemas de globo vesical, que es la retención de orina, ya la retención fecal, que es la constipación o también conocido como estreñimiento. Hay que tener total importancia en problemas pulmonares, en pacientes con COVID, pacientes que van a hacer hipoxia. ¿Qué significa? Disminución de lo que es el oxígeno en el cuerpo, ¿ya? Y aumento de CO2, que es la hipercapnia. Hay que tener cuidado con eso y hay que manejarlo a tiempo. También es muy importante el manejo mano a mano, lo que es movilización precoz. Y siempre se tiene que trabajar en forma integral. Y aquí vamos a tener que ver con medicina física y rehabilitación. Es muy importante que nuestros pacientes se movilicen en forma temprana.
que hagan deambulación en forma regular. Más o menos un promedio se dice de 3 veces al día, hacer terapia física, ¿ya? Si es que el paciente necesita alguna ayuda para poder caminar, como bastones y andadores, hay que otorgarle para que pueda movilizarse, ¿ya? Medicina física es importante en esto, ¿ya? Porque paciente que no se moviliza, muchas veces hacen escaras y eso hay que tener cuidado. Y también vamos a mejorar el sueño, como por ejemplo, ¿ya? Evitar lo que son las siestas o el descanso que hacen en las tardes. Esto puede reducir o puede ocasionar que haya insomnio en la noche, ¿ya? Evitar lo que son las restricciones físicas. Mantener caliente a un paciente, evitar el ruido, el desorden, ¿ya? Evitar los medicamentos que se utilizan para dormir, como por ejemplo sedantes. Hay que tener cuidado con eso. Si van a querer que el paciente duerma cuando presenta delirium, el manejo es diferente. No se utiliza ni alprazolam, ni clonazepam, ni diazepam. ¿Ya? Hay que tener cuidado con eso. Y evitar cualquier procedimiento durante el sueño porque eso lo va a despertar al paciente y le ocasiona insomnio. Continuamos. Estamos en intervenciones farmacológicas. Es importante aquí el uso del haloperidol, que viene en 3 presentaciones, ya sea en ampolla de 5 miligramos o la de 10 miligramos, en tabletas que son de 5 o de 10 y las gotas de 2 miligramos. Siempre hay que iniciar con una dosis baja, ¿ya? Mayormente se utiliza de 0.25 a 0.5. Estaba compartiendo desde su casa, ya ahora ya tengo el control. En forma bioral o intramuscular. Si es algo brusco, algo muy grave, el delirio, lo que se tiene que hacer es la aplicación intramuscular. Una ampolla de 10 miligramos intramuscular STAT y se puede repetir cada media hora hasta tener el control de los síntomas de delirio. Eso hay que tener en cuenta, ¿ya? Y si el paciente presenta un delirio leve o un delirio ligero, hay que pensar en la noche, ya, con 2 gotas de lo que es el haloperidol en gotas, ya, y esto se puede ir aumentando hasta que lleguemos al control de los síntomas. Pueden utilizar hasta 6, 8, 10, 12 gotas, depende lo que necesite el paciente. En la noche lo que se quiere es que duerma, y en la mañana y en la tarde que permanezca tranquilo y no esté alterado. Siguiente. No hay que exceder ya de 3 a 5 miligramos al día y esto se puede utilizar más o menos entre una semana o menos. Hay que tener en cuenta, como ya les dije, se puede repetir la dosis ya hasta tener una respuesta aceptable. Tenemos que hacer que el paciente sea manejado en forma adecuada y no esté muy somnoliento, ¿ya? Eso hay que tener en cuenta. Siguiente. Se pueden utilizar los antipsicóticos atípicos, ya sea la risperidona, la quetiapina o la olanzapina. Mayormente esto se indica cuando el paciente presenta un delirio hipoactivo o tiene antecedentes ya de demencia. Hay que tener en cuenta que la risperidona y la olanzapina pueden ocasionar una hipotensión postural. ¿Qué quiere decir esto? ¿Ya? Que el paciente se trata de levantar de su echado y esto le provoca un mareo y se tiende a caer.
Siguiente. La quetiapina y la olanzapina hay que tener cuidado que pueden aumentar lo que es la glucosa en sangre y pueden aumentar de peso en los pacientes. ¿Ya? Hay que tener cuidado con eso. Se puede dar la quetiapina 2 veces al día, es de 25 miligramos, pero siempre hay que iniciar con dosis mínima, la mitad de dosis y eso vamos a ir incrementando progresivamente. Siguiente. ¿Cuáles son las recomendaciones? Esto ya es para terminar, ¿ya? Vamos a hacer algunas recomendaciones que hay que tener en cuenta. Todos los médicos, ¿ya? Tienen que capacitar al personal de enfermería o a los técnicos en enfermería, ya sea o en el hogar o a la familia, a los cuidadores, a reconocer y tratar el delirio, ¿ya? Eso es importante. Después, hay que hacer una evaluación y prevención del delirium, ya sea dentro del hospital, ya, y en su estancia hospitalaria. Siguiente. Hay que tener los métodos de prevención, ya, para evitar que se produzcan los cuadros de delirio. Se puede utilizar los antipsicóticos, ya, como forma de manejo del delirio, ya, pero hay que tener cuidado. Mejor es utilizar el haloperidol en caso de delirio, ya, salvo ya que tenga una demencia de fondo, pueden utilizar los antipsicóticos. Siguiente. Y por último, no utilizar las benzodiazepinas como alprazolam, diazepam o clonazepam o otros sedantes hipnóticos en adultos mayores. Esto no es para manejar delirio, ¿ya? Ni tampoco para insomnio. Hay que tener cuidado. Y hay que evitar lo que son las restricciones físicas, ¿ya? Se puede utilizar cualquier otra forma de restricción, pero las físicas hay que tener cuidado, porque esto puede ocasionar que el paciente exacerbe o presente delirio. Siguiente. Eso fue todo. No sé si tendrán alguna duda, alguna pregunta que tengan que hacer. Muy bien, doctor, agradecerle de antemano su brillante exposición. En primer lugar, quiero agradecer también, por favor, a todos los participantes y pedirles disculpas por estas interrupciones que a veces escaparon por un momento de nuestro control, siempre lo cual nos hace pensar que tenemos en nuestro medio, como profesionales de la salud y personas que estamos compartiendo un espacio académico, nos hace pensar que tenemos problemas de salud mental en nuestro entorno. Realmente para poder hacer estos tipos de juegos, de pinceladas durante la exposición es una falta de respeto y por favor, público en general, tengamos en todo caso algún control y si alguien tiene algún problema de salud mental, háganos llegar que nosotros muy gustosamente podemos hacer una atención personalizada si así fuera necesario. Más bien, doctor, mil disculpas teleparticipantes y realmente, bueno, espero si alguno de ustedes tuvieran algunas preguntas, lo pueden hacer a través del Face, también lo pueden hacer a través de este medio de vía Zoom y podemos aprovechar las inquietudes que ustedes tengan para poder compartir con el doctor. Bueno, voy a leer algunos comentarios, ¿no? Excelente, a ver, Heidi, excelente exposición, doctor Rodrigo, éxito siempre. Juliet, o sea, doctor, ¿no existe la demencia senil? Es una pregunta, ¿no? No existe. No Hay existe. que recalcar eso. Ajá, acá hay otro, a ver, gracias y felicitaciones, doctor, por su exposición, Juliana. Si tuvieran alguna pregunta en el Face, si nos pueden enviar por ahí.
Doctor, quizás para ir viendo, en la casuística en nuestro hospital, ¿qué tanto de estos tipos de pacientes se ve en nuestro medio, diríamos así? En hospitalización es muy frecuente encontrar casos de delirio, ¿ya? Vamos a ver más o menos entre un 40 a 50%. Y lo más frecuente aquí en Tarapoto, en el hospital Minsa, es los delirium hiperactivo, que es cuando el paciente se pone a jalarse las cosas, a sacarse las vías, a sacarse la sonda nasogástrica, la sonda Foley. Eso es mucho más frecuente según lo que se puede ver en la hospitalización. Pero no hay que perder en cuenta que hay muchos pacientes que pueden estar tranquilitos, que duermen todo el día, que no quieren comer, ¿ya? Que también es un grupo muy importante de adultos mayores dentro de hospitalización. Y más que todo, en la UCI, me imagino, y no me dejarán o desmentir esto, que es pan de todos los días, ya es el delirio en adulto mayor. Sí, realmente nosotros, las enfermeras que trabajamos en la parte clínica, en la parte hospitalaria, nos hemos encontrado con pacientes de ese tipo de conducta, ¿no? Porque a veces en el día están tan tranquilitos y reportamos pacientes tranquilos, por decirlo así, y sin embargo, en el transcurso de la noche ya encontramos que el paciente se ha sacado la vía, se ha botado el suero, y realmente a veces, ¿no? También es importante entender lo que ocurre, diríamos, con estos tipos de pacientes para tomar pues una conducta adecuada en nuestro accionar, en nuestro día a día de enfermería. Bueno, acá hay una pregunta de Rosario Suárez, ¿no? Dice, entre olazampina y risperidona, ¿cuál será más conveniente? La más conveniente ya puede ser las de los antipsicóticos de segunda o tercera generación, ya que no presentan muchos síntomas o efectos secundarios, que mayormente es la olanzapina o la risperidona, ya, pero la que tenemos muchas veces a la mano, ya, es la quetiapina, la que más frecuente lo podemos adquirir, la que más económica es, ya, y se puede iniciar lo que es la quetiapina en bajas dosis. No hay ningún problema. Ya, dice, doctor, ¿el uso de la quetiapina en baja dosis se podría indicar para trastornos de sueño en personas adultas mayor? Si es que tiene más que todo el antecedente de demencia, ya, se puede utilizar un antipsicótico, ya. Siempre hay que tener en cuenta eso. Más que todo el antecedente de demencia, podemos utilizar en caso de delirio, pero el que es el hiperactivo. Ya, acá hay una pregunta por el Face, nos dice, a mi abuelita le hicieron análisis y todo bien, sin embargo no tiene apetito, no come y está débil, siempre. ¿A qué se debe, doctor? Mayormente, el adulto mayor que tiene algún tipo de infección tiende a hacer eso. Tiende a tener inapetencia, a tener mucho sueño, y hay que tener cuidado con eso. Hay que investigar. Si es que tiene tos, hay que pensar que puede estar haciendo una infección respiratoria. Si es que la orina huele fuerte o está orinando a cada rato o refiere dolor al orinar, ya puede ser una infección urinaria. Y si tiene algún diarreas, ya hay que pensar en una infección digestiva. Siempre, la mayoría de veces que el paciente adulto mayor tiene ese tipo de patologías, hay que pensar que hay un proceso infeccioso. Hay que también tener en cuenta, ya, que el delirium hipoactivo, ya, se puede presentar cuando el paciente está deshidratado, cuando el paciente tiene insomnio,
¿ya? O está tomando algún medicamento que puede estar ocasionando este tipo de síntomas en los pacientes. Muy bien, acá tenemos una pregunta del participante José Aníbal. Doctor, ¿un paciente con delirium hospitalizado necesariamente tiene que tener un familiar al lado? Ahorita, en el contexto COVID, nada de familiares. Pero en caso salgamos ya de esto de COVID, sí es importante que esté el familiar al lado para que no esté con sugestión mecánica. Ajá. Acá hay otra pregunta de la participante Marixa Ramírez. Doctor, ¿qué otro medicamento se puede utilizar para el insomnio en personas de la tercera edad? Ya. Y ya levantó la mano. Ahí se puede utilizar el escitalopram, ¿ya? Se puede utilizar el citalopram, ¿ya? Y si está asociado a lo que es pérdida de peso, inapetencia y y signos de depresión o ansiedad, se puede utilizar la mirtazapina, que son mucho más tolerados en adultos mayores, ¿ya? Y están indicados según estudios en adultos mayores. Ajá. Bueno, la licenciada Otilia Cerdán Rabines está activado su micrófono. Julio. Sí, licenciada, muy buenas tardes. ¿Puede hacer usted su pregunta o su comentario? Otilia, puede activar su micrófono. Bueno, mientras tanto, acá hay otra pregunta. El escitalopram es un IRSD o un IRSS. ¿Hola? Ya. Es un inhibidor de la recaptación de serotonina. Ajá. Muy bien. Sí, ya lo pregunté eso ya. ¿Alguna otra pregunta más? Licenciada Otilia. ¿O está en el chat? Acá he visto una pregunta muy importante. A ver. Me dice, mucho gusto, ¿por qué ya no existe demencia senil? Nunca existió demencia senil, ¿ya? Es un término mal empleado. La demencia tiene muchas causas. Puede ser vascular, si es que tenía un infarto cerebral, puede ser por enfermedad de Parkinson, puede ser por enfermedad de Alzheimer, puede ser frontotemporal o cualquier otra patología, pero no existe demencia senil. En todo caso, ya hubiese demencia en el adulto, demencia en infante, por eso el término no existe. Uh-huh. Muy bien. Licenciada Otilia. Ahí está. Buenos días, buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, disculpen, no podíamos reiniciarlo. Estamos acá con la colega Magali escuchando la ponencia del doctor Rodrigo. Queríamos preguntar sobre las crisis que tenemos en el personal en relación al temor del COVID, ¿no? Algunas recomendaciones, porque la verdad a veces es difícil el manejo de ellos. Y pareciera que también les estamos imponiendo su presencia en los turnos. Y de verdad, yo personalmente desearía que me aconsejasen qué hacer en este caso. Ya, muy importante la pregunta que me hizo. En estos casos, el uso importante es el haloperidol, en casos de delirio, ¿ya?
Si es que está muy hiperactivo, que se jala todo, que no tiene control de nada, iniciamos lo que es el haloperidol intramuscular. Primero, STAT, ¿ya? Y después repetir cada media hora hasta que controle la agitación psicomotriz. Una vez controlada la agitación psicomotriz, ya le podemos cambiar a lo que es en gotas. Mayormente se utiliza en la mañana y en la tarde 2 gotas y en la noche 4 gotas. ¿Por qué? Lo que quieres es que el paciente descanse y esté más tranquilo. Y en las mañanas que el paciente no esté haciendo su berrinche, Agitación. ya Claro, su agitación agitación. psicomotriz, Ahí hay ya una por eso se indica dosis baja. Y Muchas gracias, doctor. Gracias. antes de eso, antes de cortar, es importante el manejo de los factores predisponentes, ¿ya? Como por ejemplo, la deshidratación, que esté haciendo un globo vesical, que esté constipado el paciente, o sea, que no haga deposición más de 3 días. Hay que manejar primero estos tipos de Esos factores factores. o las infecciones para que el paciente mejore y no presente delirio. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta, a ver, de Walter Vázquez. Doctor, ¿en qué estadio se utiliza la escitalopram y causa dependencia? Mayormente el escitalopram se utiliza cuando hay un trastorno ya depresivo o ansioso, ya sea el escitalopram o el citalopram. ¿Por qué se indica esto en el adulto mayor? Porque no crea dependencia, ¿ya? Porque es importante el uso de estos medicamentos, porque los demás medicamentos que son hipnóticos, ¿ya? Como por ejemplo el alprazolam, el clonazepam o el diazepam, nos puede ocasionar 3 o 4 tipos de problemas. Uno, la dependencia, ¿ya? Por lo tanto, vamos a ver también la adicción, que va a ir aumentando la dosis, ¿ya? El riesgo de caídas y el problema de memoria. Por eso no se utilizan los medicamentos ya mencionados. En reemplazo de eso, según investigaciones, recomiendan el uso del escitalopram o el citalopram. Ya. Acá hay una pregunta de Ever Mita Kuray. Demencia en la enfermedad de Alzheimer de tipo senil o presenil. A ver, demencia en... Ah, ya. A ver, hay que sacar de la mente ya la demencia senil. No hay. No existe, ¿ya? Hay demencia por enfermedad de Alzheimer, que es un escalón más que tiene la enfermedad de Alzheimer. O sea, tarde o temprano vamos a llegar el paciente adulto mayor a una demencia. Muy bien. Roxana Jiménez nos pregunta, doctor, recomendaciones a cuidadores de adultos mayores que se encuentran en su domicilio. ¿Qué aspectos básicamente tendrían que tener en cuenta? Primero, hidratar adecuadamente a su paciente adulto mayor. Y como ya les dije, el adulto mayor no tiene sed, ¿ya? Por lo tanto, no te va a pedir líquido. Ellos tienen que tomar de 6 a 8 vasos de líquido al día, ya sea como refrescos, ya sea como sopitas, ya sea como gelatina o flan, ya, entre cualquiera de sus variables, o agüita de coco o electroral, entre esos. Después, evitar lo que es el estreñimiento. Si hay estreñimiento, hay que tratarlo a tiempo. Si ustedes están ante una sospecha de una infección respiratoria, hay que manejarlo a tiempo, ¿ya? En este caso de lo que es COVID, hay que tener cuidado, no exponer a los adultos mayores, ¿ya? Eso es importante.
Y después, si es que está ahí la familia, ya no sujetarlo de brazos y piernas. Muy Y bien. no automedicar al adulto mayor. Eso es importante. Tenemos otra pregunta. El haloperidol, que es de 5 miligramos en ampolla, ¿hasta qué dosis se puede utilizar? No más de 3 ni de 5 miligramos. O sea, no hay que exceder. Hasta 5 nada más. Ok. Muy bien. Preguntas si tenemos en el Face. ¿No? ¿Ya no hay? ¿Alguna otra pregunta más? ¿Alguna participación? No, de lo contrario, doctor, muchas gracias por la exposición, muchas gracias por aclarar todas nuestras inquietudes y realmente, bueno, a nombre del hospital, gracias doctor, a nombre del equipo también de capacitación, a nombre del equipo de informática, con las disculpas del caso y muy buenas tardes, señores participantes también. No sé si usted tuvo algo que decir, doctor, algo de repente una despedida, un mensaje para nuestra población, para nuestras personas, adultos mayores, no sé. A ver, el mensaje más importante en este tiempo de COVID, ya, evitar exponer al adulto mayor, ya. Mayormente los niños son los portadores, evitar estar mucha gente aglomerada en casa, ya, y evitar la automedicación, ya. Vecino o sultano me dijo que tengo que tomar algo, no se hace, no se utiliza, ¿ya? Hay que tener cuidado con eso, porque ahora en estos tiempos muchos se están automedicando y está habiendo problemas, ¿ya? Más que todo en el hígado. Simplemente agradecer por este espacio brindado, ¿ya? Mil disculpas a la gente que vio esto que pasó entre la exposición. Bueno, solamente bendiciones y a cuidar a sus adultos mayores, ¿ya? Porque ellos ya vienen desde antes con sus cosas, con sus enseñanzas, ¿ya? Y es importante siempre, ¿ya? Tenerlos en cuenta, ¿ya? No son la última rueda del coche, ¿ya? Hay que cuidarlos y amarlos. Eso es lo que puedo decir. Que Dios les bendiga. Gracias, doctor. Gracias. Hasta Saludos luego. a todos. Muy buenas tardes. Ya, hasta luego.